Características de la reproducción asexual. Participa un único progenitor que da origen a un descendiente. El material genético de los descendientes es idéntico al del progenitor. No intervienen células sexuales y además no hay fecundación y permite dar origen a una gran cantidad de individuos. Bipartición o fisión binaria. Es el proceso que usan las bacterias para realizar la división celular. Al igual que en la mitosis, parte de una célula que origina dos células hijas por replicación del mismo material genético. Cabe resaltar que se da en bacterias, levaduras, algas unicelulares y protozoos. Gemación es un proceso de división durante el cual se forma uno o varios individuos hijos de un tamaño inferior al de la célula madre, de la que proceden y que aparecen como uno o varias yemas en la superficie de esta célula materna. Esporulación consiste en que el núcleo se fragmenta en varias proporciones rodeando el citoplasma, en la cual la célula madura se rompe liberando un gran número de células hijas o esporas. Además, la esporulación ocurre en hongos tales como los mohos y en algunas plantas y bacterias. Durante la vida celular, las células poseen un ciclo regular de crecimiento y uno de división. A esta secuencia de fases se le denomina ciclo celular y en general consta de dos etapas. Primera, un periodo donde ocurre un importante crecimiento y aumento de la cantidad de organoides, denominado interfase. Y un segundo periodo de división celular, denominado mitosis o meiosis. Ahora bien, durante la interfase se involucran periodos donde la célula realiza los procesos vitales propios de su función. Aquí también se producen fenómenos a nivel nuclear imprescindibles para la división posterior, o sea, la división celular que va a ocurrir en ella en la fase M. Cronológicamente podemos dividirla en la interfase en tres etapas, en la fase G1, en la fase S y en la fase G2. Muy bien, entonces tenemos en el gráfico que se inicia con la fase G1 y aquí vemos una célula pues que inicia el ciclo que se encuentra pequeña. Esta fase se caracteriza por tener un periodo de crecimiento general. Además de que en este periodo se observa a su vez una gran síntesis de ARN mensajero, así como también ARN de transferencia y ARN ribosomal. ¿Para qué se van a utilizar estos ácidos? Para la síntesis de proteínas estructurales, también se van a utilizar para la construcción y los aumentos de los organoides, y también para la producción de enzimas necesarias para dicha síntesis. Ahora bien, pues no todas las células se dividen y pasan del ciclo de la interfase a la fase M. Existen células que dejan de dividirse por largos periodos o permanentemente. Por ejemplo, encontramos las neuronas, que permanecen luego de la maduración del tejido nervioso en una etapa especial denominada G0, o una etapa quiescente. Durante la etapa S, aquí vemos en la fase de la interfase, la etapa S, o la fase S, ocurre la síntesis de ADN. ¿Cómo así? Aquí los cromosomas se replican. De este modo, pues, el periodo S tiene como característica fundamental la síntesis del nuevo material genético para que las células hijas tengan la misma dotación. ¿Qué significa en pocas palabras esto? Que esta etapa se caracteriza por la duplicación del ADN y también por la duplicación de la estructura de microtúbulos llamados centrosomas, que van a ayudar posteriormente a separar al ADN en la fase M. Y finalmente en la fase G2 continúa la célula creciendo. Aquí menciona que en la fase G2 continúa el crecimiento y la célula se prepara para la división. Menciona de que algo importante es que ya aquí el material genético está duplicado, además de que se encuentra condensado, se organiza y se marcan las condiciones necesarias para la separación de las células hijas durante la división celular y la citocinesis que va a ocurrir en la etapa M, una etapa de mitosis o meiosis. La mitosis se define como un proceso de división celular asociada a la división de la célula somática, en donde las células somáticas de un organismo eucariótico son todas aquellas que no van a convertirse en células sexuales y por tanto la mitosis da lugar a dos células exactamente iguales. La fase de la mitosis es donde empieza la división celular, que es el proceso de la mitosis, formada por las cuatro fases, en donde está la primera, que es profase, la segunda metafase, la tercera anafase y la cuarta telofase. En la profase de la mitosis es donde las hebras de ADN se condensan y van adquiriendo una forma determinada llamada cromosoma. Es ahí donde desaparece el involucro nuclear y el nucleolo. Los centriolos se ubican en puntos opuestos de la célula y comienzan a formar unos filamentos que en conjunto se llaman uso mitónico.
En la metafase de la mitosis es donde las fibras del uso mitónico se unen a cada centrómero de los cromosomas. Estos se ordenan en el plano ecuatorial de la célula, donde cada uno está unido a su duplicado. En el caso de la célula animal, el uso mitónico se forma a partir de los centrómeros y en el caso vegetal se forman a partir de... La anafase de la mitosis es donde los pares de cromosomas se separan en los centrómeros y se mueven a lados opuestos de la célula. Es ahí el movimiento de una combinación del centrómero a lo largo de los microtúbulos del uso y la interacción física de los microtúbulos polares. La telofase de la mitosis es finalmente en donde las cromatinas llegan a los polos opuestos de la célula y se forman así las nuevas membranas alrededor de los núcleos hijos, en donde los cromosomas se dispersan y ya no son visibles al microscopio óptico. En la citocinesis, a esta fase no se le considera una fase propia y aparte de la mitosis. Con la citocinesis se produce la completa segregación del citoplasma y la separación en dos células hijas, pero con el mismo número de cromosomas de la célula madre. La meiosis es un proceso de división celular donde se ven las células diploides y haploides. En los seres humanos, las células haploides producidas por meiosis son espermatozoides y óvulos. Dentro de la meiosis se encuentra la meiosis 1 y la meiosis 2. La meiosis 1, también conocida como fase reductiva, se encuentra en la profase 1, donde los cromosomas se condensan y forman pares. La metafase 1, donde los pares homólogos se alinean a la placa metafásica. A la fase 1, donde los cromosomas se separan moviéndose a extremos opuestos de la célula. Y por último, la telofase 1, donde se forman células haploides. Por otra parte, se encuentra la meiosis 2, también llamada fase duplicativa. La profase 2, los cromosomas se condensan. Metafase 2, los cromosomas se alinean a la placa metafásica. La anafase 2, las cromátidas hermanas se separan en extremos opuestos de la célula. Y por último, la telofase 2, donde los gametos recién formados son haploides. Importancia de la división celular. Como ya sabemos, la división celular es la capacidad que tiene una célula de poder dividirse para dar lugar a nuevas células, y éstas a su vez vuelven a replicarse hasta conformar un organismo complejo, generándose un crecimiento y desarrollo en todos los seres vivos. La división celular es muy importante para los organismos porque permite incrementar la cantidad de células, ayuda a la reparación de estructuras antiguas y dañadas, permite la construcción de las zonas somáticas de los órganos como la piel, vísceras y por último la formación de células sexuales que permiten la reproducción y formación de nuevos seres vivos.